Bienvenidos a esta actualización de mercado del día 13 de mayo de 2025, que echaremos hoy también un vistazo a Bitcoin como siempre, porque es la principal cripto y la que lidera todo el ecosistema. Luego veremos cómo está la salud del ecosistema cripto y por supuesto vamos a ver qué está haciendo la liquidez global. Y hoy con un enfoque un poco diferente para dejar todavía más claro, si cabe, por qué es tan importante esa liquidez. Y vamos a ver también unas cuantas altcoins para responder a la pregunta: ¿y ha empezado ya la alt season? ¿Cuándo va a empezar? ¿En qué situación nos encontramos? Pues nada, vámonos al gráfico de Bitcoin. Recordemos que aquí desde febrero hasta abril hubo una zona de acumulación de los profesionales de compras y que una vez superado el techo, pues aquí hay 2 días que se probó si el techo ante resistencia había invertido su papel y ahora era soporte y funcionó, el soporte aguantó y ya estamos en fase alcista o fuera de ese rango de acumulación. Y nos hemos topado con esta primera resistencia entre 106.100 y 107.300 dólares. Y la siguiente estaría en los a máximos históricos, los all-time highs del mes de enero. A mi juicio, estas subidas se deben principalmente a cierta tregua o avances alcanzados en el tema de los aranceles. Por ejemplo, hay un acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido. Ahora también hay uno entre China y Estados Unidos que por 90 días ha provocado una reducción de aranceles significativa entre los dos países. Y esto también se refleja en los principales índices de bolsa estadounidenses, como el S&P 500 que tenemos aquí, que ayer superó una resistencia importante, o en el Nasdaq, que el día de ayer superó una primera resistencia importante, pero ahora está en una zona de resistencia que le debería costar superar. Pero las bolsas han reaccionado de forma positiva. Sin embargo, también estoy observando qué están haciendo los bonos. Aquí vemos, por ejemplo, los bonos estadounidenses a 30 años y ahí vemos que los tipos de interés siguen subiendo. Quiere decir que no están reaccionando de una forma positiva, porque los aranceles siguen allí y parece que, igual que la Fed, el Banco Central estadounidense, no tiene nada claro el impacto que acabará teniendo todo ese tema de aranceles en el crecimiento económico y en la inflación. En este punto revisaremos, como siempre, cómo está la salud del ecosistema cripto. Por un lado, aquí podemos ver la capitalización de mercado de las stablecoins, que ya lleva una semana y media o casi 2 semanas en 222.000 millones, tendencia alcista. Eso es muy positivo porque significa liquidez dentro del ecosistema que más aumenta. Y si nos vamos a la dominancia de USDT, podemos ver que por fin ha roto a la baja la media móvil de 200 días. Y esa tendencia bajista quiere decir que las stablecoins se están invirtiendo en criptos. Y cuando nos vamos a la dominancia de Bitcoin, vemos que
por fin, ¿no?, ha roto esta tendencia alcista que viene desde diciembre y ha vuelto a estar dentro de este canal alcista de medio largo plazo. Y pues esta rotura y volver a este canal, en este canal quiere decir que en esta ocasión sí que se empiezan a invertir, ¿no?, en las altcoins también. Y vamos a echarle un vistazo a nuestra querida liquidez, como siempre. Hasta ahora siempre habíamos mirado por un lado la masa monetaria M2 aquí en este gráfico, y que vemos que además está subiendo desde principios de enero. Y por otro lado, mirábamos los balances de los bancos centrales, que sería esta curva amarilla, que habíamos visto, ¿no?, que últimamente, pues de esta cuña que se había formado, pues esta suma de los balances de los principales bancos centrales, pues había salido de la cuña para empezar a subir fuera de ella. Eso en principio también es positivo. Y hoy vamos a hacer una cosa diferente. Por un lado, ya veis que aquí abajo la hemos superpuesto con el precio de Bitcoin, y este es el gráfico semanal. Y vamos además a sumar a los balances en el mismo gráfico la masa monetaria M2. Y vais a ver lo que pasa. No son las principales zonas: Estados Unidos, la zona euro, China, Japón y otras zonas como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que son importantes. Y vemos esto. Por un lado vemos que a pesar de que están hablando pues de quantitative tightening, o sea que reducción de la liquidez en el sistema a nivel global, no es así. Vemos que estamos por encima de los máximos de 2022 y además podemos, en combinación con Bitcoin, sacar conclusiones. Vemos que aquí 2022 la masa monetaria más los balances, o sea que la liquidez global está bajando, y al final Bitcoin va en un lateral y la masa monetaria más los balances, la liquidez, sube, y Bitcoin sube con algo de retraso. Luego la liquidez baja, Bitcoin va en lateral. La liquidez sube y Bitcoin sube. La liquidez va lateral bajista y Bitcoin de marzo a octubre del año pasado, lateral bajista. La liquidez sube, Bitcoin sube. La liquidez baja, bueno, en esta ocasión sí que ha habido un retroceso en Bitcoin, pero desde enero la liquidez sube y Bitcoin sube desde hace unas semanas, siempre con un cierto desfase. Pero hay una clara relación, ¿no?, ahí desde 2022. ¿Y esto por qué es así? Básicamente es porque los activos de riesgo, por ejemplo, las acciones, y en ese grupo también entrarían las criptomonedas y Bitcoin, pues los activos de riesgo son un reflejo de la liquidez a nivel global. Y, por ejemplo, eso queda mucho más claro porque hay mucho historial, mucho track record con las acciones. Muchos sabréis que cuando se habla de pues, la revalorización media de las acciones, cuando vas a muy largo plazo, no inviertes durante varias décadas, ¿cuál es el porcentaje que se suele decir? Un 8%. ¿Y qué pensáis? ¿Cuál es el porcentaje de la subida media anual de la liquidez a nivel global? Efectivamente, un 8%.
Entonces hemos visto que en principio el entorno es muy favorable, hay liquidez en el ecosistema cripto que también ha empezado a fluir hacia las altcoins y luego hay un aumento de la liquidez global ya fuera del ecosistema cripto que también, sobre todo este factor, indica que debería haber más subidas en el ecosistema cripto. Sin embargo, siempre con el permiso de la Fed y el tema de los aranceles de Trump. Y también me hace ser optimista en cuanto a más subidas en Bitcoin y las altcoins, los ciclos pasados. Siempre entre la semana 40 y 80 después del halving, Bitcoin marcó nuevos máximos. En el penúltimo ciclo al final, ahí por el mes de diciembre, en el último ciclo en el 2021 hubo dos máximos en abril y luego más tarde ya en otoño. Y en esta ocasión pues ha habido un máximo ya antes y luego justo al principio de esa ventana y ahora estamos dentro de esa franja de entre 48 semanas después del halving. Y si el ciclo se repite, pues podríamos ver máximos adicionales. Bitcoin ahora se encuentra entre esta resistencia, esta zona que os indicaba ya antes, y una antigua resistencia que ayer volvió a funcionar, pero como soporte en los $100.500. Lo que no sabemos lo que va a hacer a partir de aquí. Puede ir en lateral un tiempo antes de romper, que creo que es el escenario más probable al alza, podría romper directamente al alza y también podría pues, necesitar un pequeño retroceso o, por ejemplo, eso ya sería bastante profundo, pues a esta zona de anteriores resistencias que ahora volverían a funcionar como soporte, incluso un poco antes aquí se marcaron muchos mínimos que ahora serían soporte. En cuanto a las altcoins, primero en Ethereum vemos que el jueves pasado, ¿no?, con esta vela rompió dos zonas de resistencia de una tacada y ahora está pues en la siguiente zona de resistencia que además coincide con la media móvil de 200 días. Pero aquí, muy importante, ha vuelto a entrar en ese canal alcista de medio largo plazo, ¿no?, entre las dos líneas discontinuas de color naranja. Ha vuelto a entrar, es una señal muy positiva. Y Ethereum tiene la siguiente resistencia aquí sobre los $2.800 y otra más, pues eso sobre los 3.000 o un poco por encima, $3.050. Y seguimos con Link, de Chainlink. Vemos que ha dibujado un hombro, cabeza y hombro invertido. Hace unos días rompió la neckline o esta zona de resistencia y ahora está probando si esa resistencia ahora funciona como soporte, que además coincide con la media móvil de 200 días. Justo encima hay una resistencia y hay mucho recorrido si se rompe, porque simplemente volviendo a los máximos anteriores prácticamente duplicaría su precio y los all-time highs de 2021 están por encima de los $50. Esto es Solana, que también vemos, ¿no?, que ha roto esta zona de resistencia horizontal. También ha superado la media móvil de 200 días. Hoy se ha apoyado en ella como soporte y está atacando la siguiente resistencia. También hay bastante recorrido simplemente hasta los máximos anteriores de más o menos un 65%. Algo parecido vemos en Aave también, ¿no?, que ha superado resistencias hace unos días. También la media móvil de 200 días y ahora está justo encima de ella
y con mucho recorrido simplemente para volver a los máximos anteriores. Y si volviera, ¿no?, a los máximos históricos, pues triplicaría su precio. Y así podríamos seguir. Esto es HBA de Hedera, ¿no? También ha superado resistencias horizontales, roto la EMA de 200 días y como los otros, pues ha formado un suelo. Este sería otro ejemplo, eso es ADA, Cardano, también, ¿no?, una figura de suelo, superando además la media móvil de 200 días y con bastante recorrido simplemente si volviera a los máximos anteriores. Los tokens que hemos visto, técnicamente todos han hecho suelo, están o bien en la media móvil de 200 días o ya la han superado, lo cual es positivo, alcista. Y como os habréis dado cuenta, son todos proyectos sólidos, con tokens con recorrido y solventes, en los que yo personalmente haré trading cuando llegue la alt season. Alt season entiendo como pues esa deflagración, esa explosión de las altcoins que durará pues unas semanas. Y cuando llegará, pues en mi opinión será pues cuando Bitcoin supere sus anteriores all-time highs de forma contundente. Y esto coincidirá, a mi juicio, con el momento en el que la dominancia de USDT baje por debajo de esta zona de soporte, ¿no?, rompa ese soporte. Con esto concluye esta actualización de mercado. Espero que os sea útil como orientación, ¿no?, dentro del ecosistema cripto y esta situación de mercado algo compleja. Y nada, espero vuestros comentarios abajo, abramos debate y hasta la semana que viene.